Estamos en Génesis 9. El tema del libro es el libro de principios y aquí vemos nuevos comienzos. Es el título dado a esta porción de escritura. ¿Ya están todos ahí? Comenzando en el versículo 1 nos dice la palabra: bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar en vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os los he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal le demandaré. Y de mano del hombre, de mano del varón, a su hermano demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Porque a imagen de Dios es hecho el hombre. El versículo 7 nos dice: mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Señor, gracias le damos en esta mañana que podemos leer su palabra. Esperamos oír de usted, Señor. Ayúdenos a enfocarnos y remover todo obstáculo, Señor, toda distracción en este momento, Señor. Que los celulares se puedan apagar, pensamientos que están corriendo de aquí para allá o lo que vamos a hacer después del servicio. Señor, ayúdenos a enfocarnos en lo que usted tiene para nosotros en esta mañana. Ayúdenos, Señor, a entender y aplicar su palabra. Pedimos por la salvación de todo aquel que no cree, Señor, pidiendo que ellos puedan oír su voz, porque su palabra dice que sus ovejas oyen su voz. Ayúdenos a nosotros, Señor, ser obedientes a lo que usted nos está pidiendo cumplir. Señor, le damos gracias que podemos apoyar las diferentes obras que estamos apoyando, tanto como Tecate, pensando en Mando y su esposa Kim. Esté con ellos en este día. Gracias, Señor, por lo que se está haciendo ahí y lo que va a hacer, Señor. Pedimos, Señor, por la congregación en Tecate, Señor. También levantamos, Señor, tu vuelta en Cristo en Manadero con Pastor Martín, tu vuelta en Cristo acá en Paris con Pastor Jerry Brown, Señor, esté con él. Pastor Rubén en Lander, Señor. Y aquí en la congregación en inglés, Señor, con Pastor Terry, pidiendo por nuestro pastor. Ayúdenos, Señor, poder proclamar su palabra. No nomás aquí del púlpito, Señor, pero con los niños, los jóvenes, Señor, que puedan oír. Que ellos también puedan confirmar, Señor, esta vida que usted nos está llamando, que es muy diferente a la vida de este mundo. Señor, gracias le damos, Señor, que usted es el que nos da nuevos principios, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús, su pueblo dice amén. Favor de tomar asiento. Nuevos comienzos. Hemos visto y nos encontramos. Vimos la creación, vimos la corrupción, vimos el catástrofe y aquí vemos, podemos decir, ya vimos el trapeador después, cómo se comenzó a limpiar las cosas. Pero aquí vemos nuevos comienzos en el capítulo 9. Y lo que hemos aprendido de Noé, primero, fíjate, Dios fue muy bueno con él. Amén. Dios no cambia, Dios es muy bueno con nosotros, muy bueno con nosotros. Y fue la gracia de Dios que lo salvó a Noé de este mundo tan perverso, tan malo, pero también lo salvó del diluvio, la gran destrucción, el catástrofe que acabamos de estudiar. Y fue la gracia de Dios que aún también se salvaron 8 personas. Y ahora tienen nuevos comienzos. ¿Cuántas veces hemos pensado nosotros mismos? ¿Cuántas veces no hemos pensado, oh man, si lo pudiera haber hecho, si lo pudiera hacer de nuevo, no lo hubiera hecho así? Hubiera cambiado esto, hubiera hecho esto. Bueno fuera si pudiéramos regresar o saber lo que sabemos ahora.
y verlo aplicado en nuestro pasado. Pero no podemos. Pero Dios, fíjate, nos da nuevos comienzos. Y aquí quiero que entiendan, el número 8, los números tienen significado en la Biblia, y en las Escrituras el número 8 representa comienzo nuevo. Es lo que representa. Y qué curioso se me hace a mí que terminamos el capítulo 8 y vimos que Noé y su familia se acaban de bajar del arca. Acababan de pasar 371 días en el arca y Dios le habló a Noé, si recuerdan, al principio. Lo invitó. Entra, tú y tu familia ven. Los invitó y cerró la puerta. Quedó en silencio hasta que al fin Dios le habló una vez más. Abrió la puerta para que pudieran salir. Pero fíjate, Dios le dio dirección. Le dijo que él y los animales se salieran del arca. Y Noé lo primero que hace es adora a Dios. Vimos esto, que adoró a Dios, toma de los animales limpios y hace un sacrificio a Dios. Y esto le agradó a Dios. Aprendimos de Noé que la verdadera adoración es espontánea. Es en ese momento que uno reconoce, él reconoció que había recibido la gracia y la misericordia de Dios. Y eso nos ayuda a nosotros. Por eso vivimos en gratitud por nuestra salvación. ¿De qué pozo tan profundo nos sacó nuestro Señor? ¿Dónde andábamos tan perdidos que no podíamos ni ver bien? Gratitud. Es como debemos de vivir. Y fíjate, la historia sigue, pero ahora es un mundo nuevo, completamente nuevo. Dios da su promesa, hace un pacto, y este pacto es de beneficios. Otras promesas o pactos que Dios ha dado, uno tiene que cumplir con ciertos requisitos. Pero no este pacto. Este pacto es dado por el amor de Dios y es sin condiciones, amor y gracia de Dios. Después de la destrucción de la humanidad y los animales, Dios hace una promesa muy grande para ayudarnos a entender que la humanidad es importante para Él. Somos importantes para Él. Existen los que dicen o critican a Dios por haber destruido a tantas personas. Oh no, hoy en día se dice, oh no, mi Dios no hiciera eso. Mi Dios es un Dios de amor. Pero fíjate, se les olvida cuando critican a Dios por haber destruido. Se les olvida o no reconocen que Dios les dio 969 años para que se arrepintieran. Y ellos no lo hicieron. No lo hicieron. Así que ellos escogieron su destinación. Y esto nos debe de sonar, porque es lo mismo hoy en día. Muchos creen, mi Dios no hiciera eso. Pero es el mismo Dios. Trata con cosas diferentes, pero sigue siendo el mismo Dios. Y nos ofrece vida en abundancia. Nos ofrece vida eterna. Dios bendice a Noé y le da mandamientos nuevos para ayudarle en su vida. Y es aquí que vemos los principios de gobierno, del gobierno humano, que también era en parte para ayudar. Es la razón que está ahí, en parte para ayudar. Así que aquí nos enfocamos en esta mañana en 2 puntos. Bendiciones y mandamientos es el versículo 1 al 7. El segundo punto es el pacto de Dios y el futuro. Versículo 8 al 17. Comenzando con el primer punto, bendiciones y mandamientos. El versículo 1 nos dice una vez más, bendijo Dios a Noé y a sus hijos
Y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos. Si recordamos, Noé fue un hombre que puso su confianza en Dios. Fue bendecido por Dios porque él había puesto su fe en Dios. Génesis 6, 8 y 9 nos dice así: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Muy importante. Halló gracia, la gracia, el favor inmerecido de Dios. Varón justo. ¿Por qué? Porque creyó a Dios. Era justificado. Abraham fue justificado por creer. Y vemos que Dios caminó. ¿Por qué? Porque tenía una relación con Él. Lo mismo por nosotros. La gracia de Dios, favor inmerecido. Cristo murió en la cruz por nosotros. Su sangre fue derramada para que pudiera haber perdón de pecados. Fue enterrado y ha resucitado. Cristo vive. La gracia de Dios es que nosotros también podemos vivir. Somos justificados. Y es más, podemos caminar con Dios en una relación nueva. Pero ¿qué quiere decir que Dios lo bendijo? Cuando oímos que Dios ha bendecido a alguien, lo primero que uno piensa, luego, se ganaron la lotería. ¿No? ¿Es donde se va la mente? ¿Cómo se gana la lotería? Pero ni siquiera compraron un boleto, ¿no? O la herencia, alguien se los dejó. Una fortuna. Pero hay que entender que cuando pensamos nosotros en esta manera, cuando nosotros pensamos que las bendiciones es monetaria, te voy a decir, estamos limitando a Dios. Es un concepto limitado. Efesios 1:3 nos dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Fíjate, tenemos toda bendición espiritual, que es mucho más que simplemente un poquito de dinero. Fíjate, si nos ponemos a pensar las bendiciones de Dios, un buen matrimonio, buenos hijos, tener buenos amigos, tener buena salud, es una bendición muy grande. Y también lo es teniendo y usando dones en el ministerio. Son bendiciones. Tenemos talentos, tenemos en dónde vivir, tenemos comida que comer, tenemos una buena iglesia, donde nos podemos tener compañerismo con Dios y nuestros hermanos y hermanas. Un buen pastor que los ama y que les enseña la palabra de Dios, no enseñando tonterías, para la instrucción de la palabra de Dios. Son gran bendiciones, pero no termina ahí. Hay mucho más, muchas más bendiciones. Bendiciones de tener fruto. Y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Es el mismo mandamiento que le dio a Adán y a Eva. Ahora, un principio nuevo. Pero si recordamos, le dijo a Adán y Eva en Génesis 1:28, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Pero fíjate, bien sabemos que hay tiempos y parejas que no pueden tener hijos. Y hay veces que Dios tiene a niños esperando ser adoptados. Y luego hay parejas que se han perdido en sus pensamientos de este mundo.
egoístas, pensando en sí mismos solamente. No quieren compartir su vida con nadie, porque los niños solamente interrumpieran, fueran un estorbo en lo que ellos quieren hacer. Si miramos estadísticas, dicen que, fíjate, comenzando con la guerra de la revolución en este país, más de 200 años que han pasado guerras en este país, hemos perdido las vidas de 1.200.000 personas militar en todos esos años. Y uno dice, wow, ¿cuánta gente? Pero cuando vemos las estadísticas del aborto, viene siendo 1.600.000 cada año. Wow. Fíjate. Los judíos no pensarían abortar un bebé. Y no importa qué tan pobre fueran. Porque ellos entendían que la vida es preciosa y es un don de Dios. Es un don de Dios la vida. Y fruto espiritual, cuando reconocemos que nuestras vidas son bendecidas por Dios, mi vida, nuestras vidas comienzan a cambiar en la área de lo espiritual. Así que hay fruto físico, pero también hay fruto espiritual. Y claro que son las bendiciones de Dios. Cuando hay fruto espiritual, mi carácter cambia. Comienzo a producir el fruto del Espíritu en mi vida. Gálatas 5, 22 y 23 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Esto es espiritual. Comienza a cambiar. ¿Por qué? Porque Cristo vive en mí. Y luego, ministerio y servicio al Señor. Porque tenemos ahora una naturaleza nueva y un carácter que se está desarrollando. Queremos servir a Dios. Debe de ser nuestro deseo servir a Dios. Queremos expresar nuestro amor para Él y aún para el resto de las personas. Es lo que pasa. Y luego invertimos en lo espiritual, con lo material y en el tiempo, con tiempo. Sabemos que en lo espiritual es de más beneficio que lo temporal y lo físico. Y luego hay bendición de dominio. El versículo 2 nos dice: el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Ahora, en ver este versículo, vemos que hay una relación nueva que Dios ha establecido entre la humanidad y los animales. Algo cambió después del diluvio. Ahora los animales en su instinto, ahora le tienen temor a la humanidad. Ese temor los provoca a matar, defender. Ese instinto es el instinto que Dios les ha dado. Porque si recuerdas, al principio había armonía. Era un mundo perfecto, que Dios le trajo todos los animales a Adán para nombrarlos. Pero ahora no. Cambió después del diluvio. El animal nos oye y no quiere estar cerca, corre de nosotros. Bendiciones de proveer comida, fíjate el versículo 3 y 4. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y las plantas verdes os he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Entonces carne viva es lo que está diciendo para poder entender. Aquí nos dice que podemos comer carne. Podemos comer carnitas. Esta es una discusión para algunos, comer o no comer carne. Es para ti.
Si quieres comer, come. Si no quieres comer, está bien. Porque Dios lo ha hecho claro que lo permite. Primera de Timoteo 4:3-5 dice: prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se te toma con acción de gracias, porque la palabra de Dios y por la oración es santificado. Entonces, fíjate, también podemos ver y leer Hechos 10 a su tiempo. Pedro aprendió que toda comida es limpia. Se lo declaró. Colosenses 2:16 dice: por tanto, nadie nos juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Para entender, porque yo sé que se levantan estas preguntas. Me van a preguntar, yo sé, antes del diluvio, sí, eran vegetarianos, era lo que comían. No se comían a los animales. Y ahora tenían permiso aquí de hacer una carnita asada. Carne con chile verde, ¿no? Carnitas, tacos de seso. No, ya entró el hambre. Unos taquitos de buche. Ya. Se permitió. El versículo 4. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. El tomar y comer de sangre era prohibido por Dios. Esto no quiere decir que no se podían comer el bistec un poquito sangrón, no es lo que está diciendo. Es que no sangraran al animal con el propósito de beber o comer su sangre. Carne con su vida, que es su sangre. La sangre es su vida. Quería que reconociéramos la importancia que en la sangre contiene vida. Cuando Jesús fue a la cruz, su sangre fue derramada para satisfacer la demanda justa de Dios. Su sangre es lo que nos da vida y salvación. Los testigos de Jehová interpretan esta escritura en que uno no debe de recibir una transfusión de sangre. Comiendo sangre y recibiendo una transfusión son dos cosas muy diferentes, completamente diferentes. Pero la vida está en la sangre y los testigos de Jehová no la reciben. Es la sangre de Jesús que nos da vida. Bendiciones de la vida y del gobierno. Fíjate el versículo 5 y 6. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. De mano de todo animal la demandaré. Y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano demandaré la vida del hombre. Génesis 9:5, Nueva Versión Internacional, lo dice así: por cierto, de la sangre de ustedes yo habré de pedirles cuentas. A todos los animales y a todos los seres humanos les pediré cuentas de la vida de sus semejantes. Cuando uno toma la vida de alguien, va a tener que dar cuentas, pagar las consecuencias. Y hay veces va a ser en muerte. Entonces, vemos que Dios había puesto el temor de los humanos a los animales. Y ahora quería poner el temor de Dios a la humanidad. Que no se pierda el temor de Dios. Cuando se pierde el temor de Dios, van a tomar vida. Cuando uno pierde ese temor, en realidad son como los animales. Y vemos en nuestra sociedad que, creyendo aún en evolución, ha ayudado a perder ese temor, el temor de Dios. ¿Por qué? Porque dicen que somos animales, cuando en realidad no. Somos creados en la imagen de Dios. El primer hombre nacido fue un homicida. Caín mató a Abel. El pecado está en el corazón del hombre. Y esta es la razón que Dios ha dado el gobierno,
para establecer leyes, para prevenir y para proteger. Fíjate lo que dice el versículo 6. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Este es el principio del gobierno en la humanidad. Aún fíjate, después del diluvio se estableció. Y muchos dicen que no creen en la pena capital. Que no debe de, no, ¿quién somos nosotros para juzgar? ¿Quién somos nosotros? Pero ha tomado vida. Es un homicida. Dios estableció desde hace mucho tiempo en el pasado la pena capital. Dios ha dado la autoridad de tomar la vida del que cometió la ofensa. En esos tiempos, fíjate, no existía el departamento de policía. No existía. La responsabilidad de castigar o imponer el castigo de la muerte caía en la familia del víctima. Ahí estaba la responsabilidad. Y Dios dio las instrucciones. ¿Por qué? Porque a veces uno puede tomar vida y fue accidente. No fue una homicida. Pero la familia quiere venganza. Entonces Dios dio instrucciones a Israel que construyeran 6 ciudades de refugio para que el homicida se refugiara en ella. El que había cometido la muerte fuera ahí. Y pueden leer Números 35, 6 al 34 y Deuteronomio 19, 1 al 13 para que puedan leer y lo ven en contexto ahí. Pero en estas ciudades se darían cuenta si verdaderamente era culpable o no. Si lo eran, se les permitía que la familia los tomara y les tomara la vida de ellos, el que cometió la ofensa. Entonces corrió a este lugar de santuario. Hoy día han creado ciudades de santuario para proteger el que ha cometido. No, está bien. Aquí van a estar protegidos. No. El propósito era para que hubiera la oportunidad de oír toda la verdad. Hay 3 instituciones que Dios ha creado. El matrimonio, familia, lo cuento como una. Porque el matrimonio debe producir una familia. Gobierno y la iglesia. Instituciones que Dios creó. Éxodo 20:13 nos dice, no matarás. No matarás. Este mandamiento lo tenemos que entender. No matarás quiere decir no cometerás homicida. Es lo que está diciendo. Puedes matar y no eres homicida. Pero homicida es matar. ¿Qué es la diferencia? Matar es que has tomado una vida involuntariamente o un accidente. Homicida es matar con esa intención, a propósito, matar de la voluntad de la persona. ¿Por qué? Porque me nació, porque me molesté, porque estaba enojado, sea la razón. Y es lo que Dios está enseñando aquí. Dios no prohíbe que uno se vaya a defender. Éxodo 22:2 dice, si el ladrón fuera hallado forzando una casa y fuera herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. Fíjate, ya ha sido establecido aún bíblicamente. Pablo nos enseña más de la iglesia y el gobierno. Romanos 13, lo estudiamos, versículos 3 y 4 dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no es en vano que lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. El departamento de policía está ahí por esa razón. No estoy diciendo, existen malo en todo.
Hay malas personas. ¿Por qué? Porque nos nace en el corazón. Pero la espada aquí se refiere que el gobierno tiene la autoridad sobre muerte y vida. Pero la razón que la vida es preciosa es porque a imagen de Dios es hecho el hombre. No somos un animal. No somos descendientes de changos. No, estas ideas humanas de un hombre. Y ya vimos, ¿de quién me voy a detener? ¿De la palabra de un hombre o de la palabra de Dios? En Dios se encuentra el origen de la vida, de la humanidad. Es creador. La vida es preciosa porque es hecha en la imagen de Dios. Tenemos un alma y la capacidad de adorar y tener una relación con Él. Este mandamiento prohíbe homicida. Este mandamiento prohíbe suicidarse. Este mandamiento prohíbe el aborto. Ahora, cosas pasan, yo entiendo. En el mundo estamos perdidos en nuestros pecados. Y Dios nos puede perdonar de todo pecado. Si has abortado, Dios es un Dios que puede perdonar y desea perdonarte. Él y solamente Él puede quitar el dolor y la culpabilidad. Es Él el que nos trae paz y conforte en la vida. Este mandamiento prohíbe que vayamos a cometer homicida aún en nuestro corazón. Porque ahora vivimos en un estándar más alto. ¿Por qué? Porque ahora Él mora en mí. Él vive en mí. Mateo 5:22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Por qué? Porque está cometiendo homicida en su corazón. El versículo 7. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Fíjate lo que dice el versículo 8 al 17, en la segunda parte aquí, el pacto de Dios en el futuro y el futuro aquí. Comenzando el versículo 8 nos dice así: y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo: he aquí, yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne. No habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Y dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. El pacto de Dios y el futuro. Vemos que habló Dios con Noé y sus hijos, les diciéndoles: yo establezco mi pacto con vosotros y vuestros descendientes después de vosotros. Ahora, existen 7 puntos en este pacto. 7 puntos. El primero es el origen de este pacto, es Dios.
El hombre no le está prometiendo a Dios, Dios está prometiendo a la humanidad. El origen comienza con Dios. He aquí yo establezco mi pacto. Dios, fíjate, siempre nos ha amado. Ama a todos, a todo pecador. Pero no va a tolerar el pecado, es lo que tenemos que entender. Él fue el que me buscó y me trajo hacia Él mismo. Él fue el que inició esta relación aún con nosotros que lo conocemos. Él fue, una vez más, el que inició, y nuestra responsabilidad es de responder. Porque Cristo murió por todo pecador. Pero cada uno tiene que responder. El pacto aquí, fíjate, es un contrato que tiene beneficios y obligaciones entonces para nosotros. Ese es un pacto. El pacto nuevo es en su sangre que Cristo dio por nosotros. Tiene beneficios, pero obligaciones, responsabilidades. Tenemos que responder y vivir en obediencia. Amén. Pero aquí este pacto era diferente. Aquí vemos segundo la grandeza del pacto. Dice con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. Versículo 9 y 11. He aquí yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. Y con todo ser viviente que está con vosotros, aves y animales. Fíjate el pacto. Con aves y animales, bestia de la tierra y que está con vosotros. Entonces se estableció este pacto muy diferente. El pacto es simplemente que nunca habrá un diluvio que cubra toda la tierra, y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Prometiendo que nunca iba a destruir todo el mundo con agua otra vez. Fue destruido por el diluvio, con la excepción de 8 habitantes. La señal del arco. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. ¿Se imaginan? Ponte a pensar por un momento. 371 días en la arca. Llovió por 40 días y 40 noches, cuando nunca había llovido. Agua del cielo, se burlaban. No entendían. Un concepto completamente nuevo. Pero ¿se imaginan el temor que tenía Noé y su familia? Cuando de repente se dejaban venir nubes. Porque temporadas no existían. Ya vimos que temporadas, frío, caliente, todo cambió después del diluvio. Pero Noé, el temor que le ha de haber entrado a él y su familia, cada vez que miraban el cielo oscuro y las nubes se venían, creo que ha de haber sido un gran temor. Las personas cuando hay un terremoto salen corriendo a la casa y no quieren entrar. A los edificios. Cada vez que tiembla, la misma idea. ¿Te imaginas el gran temor? Pero en medio de las tormentas iba a haber ahora una promesa. Había una señal. Nosotros hoy en día tenemos una promesa y una señal. Es la cruz de Cristo, que debe de traer paz y conforte a nuestras vidas. Para ellos iba a ser el arco iris, que ahora iba a estar ahí. El arco iris nos recuerda de la promesa de Dios. Y mucho cristiano ve el arco iris de los homosexuales que están teniendo en las banderas y todo eso. No, está mal. Pero quiero aclarar algo. No es el mismo arco iris, tiene diferentes colores. Tiene menos.
Pero el arco iris siempre nos debe de recordar de la promesa de Dios, para que no haya temor, para que nos debe de recordar que nos ama. El diseño y el plan, fíjate el versículo 14. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Esta señal iba a ayudar a Noé a tener paz en su corazón y no tener miedo y tener que vivir con ese temor que Dios juzgaría con agua una vez más. Y te voy a decir, hay personas hoy en día que viven con temor por muchas diferentes razones. Viven con temor, viven con resentimiento, viven con culpabilidad y con ira con lo que ha pasado en tiempo pasado. Hasta personas que están enojados con Dios. Pero te voy a decir, las ideas de este mundo, la psicología nos dicen que son víctimas. Que son víctimas. Y que siempre serán esclavos del daño que les ha pasado. Eres un víctima porque esto te pasó cuando eras niño. Eres un víctima porque esto te pasó en la sociedad. Eres un víctima y les tienen esta idea que son víctimas. Que fuiste asaltado sexualmente, violado, violada, y vas a tenerle miedo a la gente. Tu pareja fue infiel, no vas a confiar en las personas. Es imposible. No vas a poder ya confiar en personas. Alguien se tomó ventaja de ti, te decepcionó, ahora vas a tener temor de otros. Cometiste ese error, hiciste malas decisiones, ya no confías en ti mismo. Fuiste desobediente a Dios, has hecho lo que no te imaginaste que pudieras hacer contra Dios y siempre vas a cuestionar tu fidelidad a Dios. Oh, nunca tuve una familia que me amaba, no les importo. Y ahora le tienes temor a las relaciones. Todo esto te voy a decir son ideas del mundo, del hombre. Es psicología. Porque te voy a decir, gratitud. Noé se bajó del arca agradecido, adoró a Dios. Gratitud. Es lo que uno vive y tenemos por nuestra salvación. Gratitud. Vivimos en agradecimiento a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. Su unigénito Hijo dio su vida en la cruz por nosotros. Gratitud. Agradecidos por todas las bendiciones que Dios me ha dado en la vida. Las reconozco. ¿Qué es lo opuesto? Ingratitud. Ingratitud es lo opuesto. Uno desagradecido, ¿por qué? Porque no conoce a Dios. Pero piensa en esto. No puedes ser una persona feliz si eres una persona desagradecida por la ingratitud. ¿Cómo vas a ser feliz si estás viviendo en ingratitud? No puedes ser una persona buena si eres una persona desagradecida por la ingratitud. Así que no eres bueno o feliz porque no eres agradecido, sino desagradecido. Aquí está la lección que debemos de comprender y aceptar. Fíjate, la ingratitud garantiza la infelicidad. Es lo único que te va a garantizar. Pero personas están pensando que son víctimas. No hay persona ingrata que es feliz, no hay persona buena ingrata que es feliz. No lo son. La sociedad ha producido personas que todo me pertenece a mí, si no lo tengo. Y te voy a decir, nace por este entendimiento que crees que eres una víctima, entonces eres un desagradecido. Piensa en esto, fíjate, mayoría de lo bueno fluye de la gratitud.
Mayoría de lo malo viene de la ingratitud. Entonces este victimismo, ingratitud, vienen de la conducta de personas que creen que son víctimas, son ingratas, que creen que son víctimas o pertenecen a un grupo que todos son víctimas. Y por lo tanto, porque son víctimas, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Ofenden, tratan mal a las otras personas. Y te voy a decir, eso sigue creciendo al extremo de llegarlo a ser homicida. Y aún más, un asesinato en masa. Cuando han tratado y visto que han matado a muchas personas, ¿por qué? Ingratitud. Nosotros debemos de vivir una vida agradecidos con Dios. Cuando nos ponemos a quejar y murmurar de lo que no tienes, en realidad estamos murmurando contra Dios. Porque no vemos y reconocemos las bendiciones de Dios en nuestras vidas. No vemos que Él ha compartido su misericordia hacia nosotros. Su gracia, favor inmerecido. Pero cuando Noé miraba el arco, ahora era una señal que Dios es fiel y que Dios le daba esperanza en el futuro. Gratitud, porque Dios está conmigo. Hebreos 10:17 añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Gratitud. Gracias, mi Señor, que no se acuerda de mis pecados y mis transgresiones, que hemos sido perdonados. Dios es un Dios que perdona. Dios es el que nos da, fíjate, esperanza para el futuro. Hebreos 3:5 en la segunda parte dice, no te desampararé ni te dejaré. Está con nosotros. Y el arco iris se ve entre la luz que pasa por medio de la tormenta. Cuando las tormentas de la vida vienen, es Dios, la luz que pasa por medio de la tormenta. Esta es su gracia. En nuestras necesidades, Dios puede proveer. Cada vez que vemos un arco iris, que vemos el arco, esta es la señal que está declarando la gracia de Dios. Gracia, el favor, que no nos merecemos. Y Jesús es la señal que está declarando la gracia del Señor, de Dios. El versículo 15 dice así: y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne. Y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Entonces la duración, el versículo 16, estará el arco en las nubes y lo veré. Y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Salvación es para siempre. Es eternidad con Dios. Nadie la puede tomar de la mano de Dios. Si Dios nos tiene en su mano, nadie, ¿quién es nadie? Estamos salvos. Versículo 17. Dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda la carne que está sobre la tierra. La garantía. Esta es la señal del pacto. Dios ha declarado en su palabra la garantía, la seguridad es eterna. Siempre mantiene tus ojos abiertos. Dios nos enseñará la señal en medio de la tormenta. Pero te voy a decir esto. Lo tenemos que reconocerlo en su palabra. Si estás salvo, vamos al cielo. Si tienes salvación, nos vamos a ir al cielo.
En el cielo pasaremos la eternidad con Él. Es una promesa. Pero te pregunto en esta mañana, ¿la crees? ¿Lo conoces? Así como vemos los pactos, las promesas que ha hecho y continúan, nos deben de recordar de su gracia y su amor. ¿Qué es la aplicación aquí? 3 puntos de aplicación. Primero, bendiciones. Reconoce lo que Dios nos ha dado. Y hay que darle gracias, vivir en gratitud. Muchas bendiciones, físicas y espirituales. Dones, talentos, muchas bendiciones. 2, mandamientos. Dios nos quiere bendecir, pero también desea que seamos obedientes. Si vamos a ser desobedientes, muchas veces estamos rechazando las bendiciones de Dios. Queremos recibir las bendiciones de Dios, pero querer hacer las cosas a mi manera. No funciona así. Tiene que haber obediencia de nuestra parte. 3, el pacto de Dios y el futuro. El pacto es y son las promesas de Dios para nosotros, tanto para nuestro futuro. El futuro que nosotros, los creyentes, tenemos es vida eterna. Gloria a Dios. Amén. En esta mañana, si no conoces a Cristo como Señor y Salvador, tienes la oportunidad de ser salvo. Tienes la oportunidad de cambiar tu vida. ¿Por qué? Porque Dios te la va a cambiar. Pero uno tiene que reconocer que soy pecador en necesidad de salvación. Arrímate con ese entendimiento. Va a haber hermanos y hermanas aquí enfrente que te pueden explicar el Evangelio para que seas salvo. Si eres salvo, tenemos que reconocer el pacto que se ha hecho con nosotros para nuestro futuro. Pero tenemos que vivir nosotros mismos en obediencia y en gratitud. Amén.